Bueno, en la clase de hoy lo que vamos a trabajar es el manejo de números. Vamos a ir desde la página 18, ¿sí? Hasta la página 22. Avanzo rapidito y ya te cuento bien en qué consiste esto que vamos a trabajar hoy. Bueno, seguramente te acordás de lo que conversamos hace un par de clases, de lo que es la notación científica. La notación científica para un número estar expresado en notación científica, no basta con que esté acompañado de una potencia de 10. Vamos a supongamos que yo quiero expresar 53.000, un número cualquiera que podría, no sé, hacer referencia a cantidad de miliamperes, por ejemplo, ¿sí? O kilómetros, lo que fuera, ¿no? Pero el número 53.000 yo lo puedo expresar como potencia de 10. Acordate que cada, cada lugar, ¿sí? Significa, yo lo puedo quitar y significar que el número fue multiplicado por 10. Por ejemplo, yo puedo expresar 53 por 1000, ¿sí? Al número en sí yo puedo expresarlo como 53 por 1000 porque cada lugar que yo corrí significa por 10, por 10, por 10. Por 10, digamos, por 100, ¿sí? Por 1000, porque digo, bueno, 10 por 10, 100, por 10, 1000. O si no, puedo decir, bueno, lo quiero expresar como 530, pero en vez de haberle quitado tres, tres lugares, perdón ahí, que borré, ya lo escribo enseguida, en vez de haberle quitado tres lugares, yo podría decir, bueno, voy a quitarle dos lugares, ¿sí? Por ejemplo, este y este, entonces sería 53 por 100. O bien podría decir, no, le quiero quitar un solo lugar y podría decir, bueno, 5300 por 10. Todo esto es verdad, porque 53.000 es igual a 53 por 1000, es igual a 530 por 100, es igual a 5300 por 10. A la vez, yo 53 por 1000 puedo decirlo como 53 por 10 elevado a la 3, porque las potencias de 10, justo la cantidad de ceros, me da el exponente, ¿sí? O podría decir, bueno, 530 por 10 elevado a la 2, o podría decir 5300, ¿sí? Por 10 elevado a la 1, que no se pone el 1, ¿no? Cuando hay un 1, no hay que poner. Bueno, todo eso sería verdad y me podría llevar a confundirme con que estos están escritos en notación científica porque tienen un gran parecido, pero en realidad esto no es notación científica. ¿Por qué? Porque el número para ser escrito en notación científica tiene que cumplir con algunas características. Es decir, esto no es notación científica. Es verdad que 53.000 es 53 por 10 a la 3, o que es 530 por 10 a la 2, o es 5300 por 10 a la 1. Es verdad, pero no sería notación científica. ¿Por qué? Porque la notación científica siempre me pide que la parte de adelante del numerito, o sea, recordemos que la notación científica lleva un numerito, después viene por 10 a la, y acá viene otro numerito, donde tenemos que este número se llama coeficiente, ¿sí? Ese número se llama coeficiente. Bueno, después tenemos la base 10 y este numerito que va ahí se llama exponente. En la notación científica, para efectivamente estar en notación científica, el coeficiente tiene que tener delante de la coma, si es un número que lleva coma, delante de la coma, acá, ¿sí? En ese lugarcito, después acá podrá venir números varios, pero acá tiene que tener
un solo número. Ahí va un solo número. No puede ir más de uno. Un solo numerito de una sola cifra, ¿sí? O sea, un número en notación científica tiene que tener en el coeficiente un número a la izquierda de la coma de una sola cifra. Volviendo al 53.000, para que esté en notación científica sería 5,300 por 10 a la 4. Entonces, ahí sí yo estoy escribiendo un número que, además de ser cierto que 53.000 es igual a 5,3000 por 10 a la 4, en esta ocasión sí está escrito en notación científica porque cumplimenta que el coeficiente delante a la izquierda de la coma tiene una sola cifra, el 5. Y esa sola cifra tiene valores restringidos. Esa sola cifra puede ser 1, 2, etcétera, 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 hasta 9. Puede ser del 1 al 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nada más. ¿Sí? Esa sola cifra que va del 1 al 9 en notación científica tiene un nombre particular. Esa única cifra, ese numerito que va ahí delante de la coma, a la izquierda de la coma en la notación científica, se llama mantisa. La mantisa puede ser de 1 a 9, ¿sí? Tiene una sola cifra, se ubica a la izquierda de la coma en los números que están escritos en notación científica. Todos los números que a mí se me ocurran, todos pueden ser escritos bajo esta condición. Bueno, ahora sí, dicho todo esto, volvamos a la bibliografía de la clase de hoy, que yo siempre te recomiendo. Me parece interesante que puedas ir imprimiendo para ir siguiendo la clase. Y si no, bueno, tenerlo siempre a mano porque ayuda mucho el ir leyendo el material que la misma facultad fue preparando para ustedes. Bueno, en este caso me dice, vamos a ampliar un poquito acá, que cuando escuchamos hablar del término órdenes de magnitud, bueno, en física se usa mucho esto de orden de magnitud. Básicamente, cuando escuchemos esa expresión, el orden de magnitud, me están diciendo, no me des un valor exacto, dame un aproximado. Y cuando hablamos de aproximados, haciendo referencia particularmente a la expresión orden de magnitud, lo que nosotros estamos queriendo conocer es más o menos por 10 a la cuánto estaría elevado un número, ese número en particular, si estuviese correctamente escrito en notación científica. Eso es lo que a mí me interesa cuando digo un orden de magnitud. O sea, dame un orden de magnitud de, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo que pone el autor acá, un orden de magnitud de 0,086. Yo tengo que dar un orden de magnitud de 0,086. Tengo que pensar primero, a ver, si yo el 0,086 lo tengo que escribir en notación científica, siendo estricto con la regla, yo tengo que poner adelante de la coma un número que no sea, que sea de una cifra, la mantisa, que sea de una cifra y que sea del 1 al 9. Y viendo esto así como aparece, no puedo poner 0, no puedo poner 0, bueno, no me queda otra que poner el 8, y bueno, me queda 8,6, no me queda otra. Ahora, si yo de este número, que lo voy a acompañar
con el por 10 a la, lo voy a acompañar con el por 10 a la coma yo la puse ahí. O sea que yo debería correr la coma 1, 2 lugares a la izquierda para volver a tener este número escrito de forma totalmente desarrollada. Entonces voy a poner acá 8,6 por 10 a la menos 2, ¿sí? Por 10 a la menos 2, ¿por qué? Porque este menos 2 me indica que esta coma la tengo que correr 2 lugares a la izquierda. Corro uno, corro otro y luego pongo la coma. Fíjate, sería así, pongo el número, tomo la coma que estaba acá, corro uno, corro otro, voy a tener que agregar un 0 ahí para poder, y ahí sí coloco la coma de manera que me quedó 0,086. Entonces, ¿cuál es el orden de magnitud de 0,086? Y es menos 2, 10 a la menos 2 es el orden de magnitud. Fíjate que acá en el texto nos dice que este simbolito, este rulito, ¿sí? Quiere indicar es el orden de, ¿sí? Es el orden de 10 a la menos 2. En el otro caso, 0,0021, fíjate que si yo este número lo tuviese que escribir en notación científica, pondría 2,1 y la coma que está acá se corre 1, 2, 3 lugares a la izquierda, sería 2,1 por 10 y a la menos 3. Así que este número es del orden de 10 a la menos 3, ¿sí? Una potencia de 10 elevada a la menos 3. Y el último caso es un caso que está intencionalmente puesto acá y te voy a contar por qué ponen a la 3. Sí, sí, vos me podrías decir, pero fíjate que ahí no sería la 3, sería la 2. Si yo este número lo escribo como por 10, como notación científica, me quedaría 7,80 por 10 a la 2 tendría que poner, ¿sí? 7,80 por 10 a la 2. Pero como cuando nosotros hablamos de orden de magnitud, yo no informo el número, o sea, no doy información acerca del coeficiente, ¿sí? Y este número 7 ya está más cerquita de la siguiente cifra, o sea, ya está más cerca de un 10 que de un 1, directamente se permite aumentar esto en una cantidad, porque 780, si yo le voy a decir a alguien, mira, vamos a suponer que algo está a 780 kilómetros de distancia, ¿no? Y yo le voy a decir, bueno, si le digo más o menos en el orden de por 10 a la 2, le estaría diciendo que está más cerca del 100 que del 1000. Por eso, en realidad 780 está más cerca de 1000 que de 100. Como este número ya casi está llegando a la siguiente escala, se da el orden de magnitud, se permite subirle el orden de magnitud en un valor al exponente de la potencia de 10. De todas maneras, y esto para tranquilidad, en los exámenes no se toma, porque eso habla de aproximaciones y aunque hay toda una teoría para que estas aproximaciones sean objetivas, está sujeto a está sujeto a cierta subjetividad justamente, o sea que no sea siempre para todos lo mismo. Entonces, ese tipo de preguntas en los exámenes no las hacen. Pero igual es algo que tengo que manejar para dar respuestas en otros ejercicios de otros temas, ¿sí? En los que no me piden orden de magnitud, pero sí muchas veces los datos de los problemas y los resultados vienen dados en notación científica, para lo cual nosotros tenemos que tener destrezas y habilidades para responder y para resolver. Vamos a
ver un caso de el siguiente apartado dentro de órdenes de magnitud que habla de las cifras significativas. Bueno, ¿a qué hacemos referencia cuando nos mencionan cifras significativas? Fíjate, acá hay una excelente definición que dice, que está acá resaltada en negrita, dice cifras significativas, ¿sí? Cifras significativas son los dígitos representativos de una cantidad medida o calculada. De esto, en algunos exámenes, muy rara vez, sí han tomado alguna ejercitación. Cifra significativa, repito, son los dígitos representativos de una cantidad medida o calculada. Veámoslo con un ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a medir, supongamos que tengo aquí una probeta, ¿sí? Sobre la cual voy a medir un volumen de un cierto líquido. Esta probeta va de uno en uno, fíjate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir, la probeta va de uno en uno. Supongamos que yo voy a colocar voy a colocar líquido en esta probeta hasta 6. ¿Sí? Coloco líquido hasta 6. Bueno, esta unidad de este instrumento de medida va de uno en uno y yo mido 6. No puedo decir 6, nada porque no tengo mayor información, o sea, solamente sé que llegué hasta ahí. Por lo tanto, voy a decir 6 mililitros, ¿sí? Y en ese caso, yo estoy usando una cifra significativa. O sea, ¿por qué? Porque el dígito representativo de la cantidad que yo medí es 6, un único dígito. Entonces, tengo una sola cifra significativa. ¿Y qué certeza me brinda esta probeta? Bueno, esta probeta me brinda una certeza de 1 mililitro. Quiere decir que yo voy de uno en uno. Puedo asegurarme saltitos de uno en uno. No puedo asegurarme saltitos más chicos porque aunque mi ojo esté muy entrenado, la probeta no lo tiene indicado. Entonces, yo puedo asegurarle, vamos a decir que alguien viene y me dice, ¿qué tan segura estás de que hay 6 mililitros ahí? Yo le puedo decir, mire, yo por el instrumento de medida, al ir de uno en uno, yo sé que le puedo asegurar, y usted puede estar tranquilo, de que en esta cantidad que yo medí hay 6 más menos 1 mililitro. ¿Cómo 6 más menos 1 mililitro? Como es 1 mililitro el salto que va dando entre medida y medida, yo le puedo asegurar que con ese instrumento el resultado de lo que yo medí va a estar ubicado entre 6 menos 1, o sea, va a estar ubicado entre 5, 6 menos 1, y 6 más 1, o sea, 7. Yo le estoy dando un intervalo de certeza que seguro, usando esta probeta, está entre 5 y 7 mililitros. Yo creo que está en 6, pero la probeta me marca solamente de a 1. Entonces, la precisión que yo puedo dar es entre 6 más menos 1. En cambio, si yo usara para medir esta otra probeta en la que aparece entre cada mililitro aparecen 10 divisiones más, o sea, tengo 0,1, 0,2, 0,3, etcétera, 0,9, 1, 1,1, 1,2, etcétera, 1,8, 1,9, 2.
Entonces yo llego al 6 hasta acá, y gracias a que el instrumento de medida tiene esa división, yo puedo decir que le ofrezco una seguridad, una certeza, que ya no es 6, sino que voy a decir 6,0. Voy a decir 6,0 porque yo de esta partecita ya tengo información, porque yo llegué al 6 raso, pero lo mismo que en el caso anterior, tengo una incerteza que ahora es de 0,1, que es la mayor precisión que este instrumento de medida me ofrece. Entonces, lo expreso como 6,0 más menos 0,1. Es decir, que el resultado yo puedo asegurar que va a estar entre 5,9, o sea, va a estar entre 6,0 menos 0,1 y 6,0 más 6,1 más 0,1, o sea, entre 5,9 y 6,1. Yo estoy segura que entre esos valores está. Entonces, en esta ocasión, cuando yo medí 6 con la probeta más precisa, utilicé dos cifras significativas. ¿Por qué? Porque en este caso di dos dígitos de una cantidad que yo medí. ¿Cuál te parece a vos? Te pregunto, ¿no? ¿Cuál te parece que es una medición más precisa? ¿La primera usando la primera probeta o usando la segunda probeta? La segunda. Claro, usando la segunda probeta doy más una medición más precisa. Muy bien, entonces acá nos explica que en el segundo caso el valor va a estar, yo puedo garantizar que está entre 5,9 y 6,1. ¿Y cuál es, digamos, la teoría de mediciones o la teoría de justamente de la física que se llama teoría de errores? Me dice, es imposible conocer el valor verdadero de algo, no lo podés conocer. Me decía, ay, pero ¿cómo no voy a poder conocer el valor verdadero si yo sé que en esta botellita hay, no sé, 700, 500 mililitros? Si yo sé que es de medio litro. Bueno, no, ¿sabe? O por ejemplo que este lápiz tiene, no sé, que 17 centímetros. Si yo lo agarro con la regla y lo mido y uso y si no es muy precisa esa regla, busco una regla más precisa, y si no, busco un micrómetro. Y la verdad es que no, nunca vas a saber el valor verdadero. La verdad también es que no nos interesa tanta precisión en la vida diaria. Quizás para una cuestión, vamos a suponer, si vamos a trabajar en el diseño de nanorobots que van a circular por las arterias y que van a ir a combatir un virus en particular, obvio que va a interesar, pero a mí no me interesa saber si son 17,1, 17,12, 17,123, 17,1, 2, 3, 5, es que no hace al cambio. Y además hay una cuestión real, que es que la materia, no sé, el lápiz, por ejemplo, está formado, como toda materia, está formado por átomos, ¿sí? Y los átomos, que en el núcleo están los protones y los neutrones, ¿sí? Agarrados con mucha, mucha fuerza, por afuera del átomo, se están moviendo los electrones todo el tiempo, ¿no? Entonces, puede ser, vamos a suponer que yo tengo un instrumento súper exacto, pero en un momento yo de ese átomo cuyos electrones giran todo el tiempo, puede ser que yo con mi instrumento agarre el electrón acá, y entonces esto que es el radio atómico se le estaría sumando. Y en otro momento yo lo agarro con mi electrón de este lado, entonces no agarro. Es imposible conocer el valor exacto de una medición, porque la naturaleza de la materia
que están formadas por átomos y los átomos son partículas que tienen subpartículas, que tienen movimiento, tienen energía y esa energía hace que haya algunas propiedades como sus dimensiones que no las podamos conocer exactamente. Entonces está todo lo que es el principio de incertidumbre y leyes que tratan de controlar o de expresar, más que nada expresar verdades que nosotros estamos limitados a conocerlos porque la naturaleza de la materia lo impide. Sí podemos aproximarnos utilizando instrumentos de mayor y mayor precisión, de mayor exactitud, y eso encarece mucho un procedimiento. Y bueno, uno ahí evalúa costo-beneficio, qué tan importante es que nosotros conozcamos con tanta precisión, por ejemplo, el peso, no sé, de un ladrillo, si va a cambiar en la estructura de la casa, que yo lo mida en el orden de los gramos o que lo pase a los miligramos, no tendría sentido, etc. Bueno, el último dígito que nosotros usamos cuando hablamos de cifras significativas, el último dígito de las cifras significativas siempre es dudoso, siempre es incierto. Por eso hoy cuando hablábamos de 6, decíamos, fíjate allí donde estoy ahora resaltándote con el lápiz, cuando hablábamos de 6, decíamos 6 más menos 1. Yo estaba usando una cifra significativa, por lo tanto el mismo 6 era dudoso o incierto, y yo tendría que hablar entre 5 y 7. En cambio, cuando aumento a 2 las cifras significativas, entonces digo 6,0 más menos 0,1, yo estoy poniendo el 0 del 6,0, el 0 lo estoy poniendo en duda, porque ahora puede ser entre 5,9 y 6,1. Es decir, cuando nosotros hablamos de cifras significativas, siempre sucede que el último dígito es incierto o dudoso. Y acá llega un momento en el que nosotros tenemos que confesar que no es lo mismo decir 6 que decir 6,0. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el 6,0 me está garantizando y me está asegurando que después del 6 viene un 0. En cambio, si yo digo 6, después del 6, en física, ¿no es cierto?, puede venir un 6,1, un 6,2, hasta 7, o puede ir para abajo en esa cantidad. Por lo tanto, la información, como vos muy bien lo dijiste hoy, la segunda medición en que me dice 6,0 es mucho más precisa que cuando me dice 6, porque yo sé fehacientemente que después del 6 viene un 0, siendo el 0, el que pongo en duda, entonces puede ir entre 5,9 y 6,1, pero cuando me dicen 6, el que pongo en duda es el mismo 6 y entonces puede ir entre 5 y 7. ¿Sí? Bien. Acá hay un ejemplo bastante lindo, me gustó mucho cómo lo presentan los autores, ¿sí? Y dice, supongamos que se mide una cierta medida que me dice que algo vale 3 metros, ¿sí? Entonces me dice, si yo lo presento así, 3, le estoy dando menos información porque estoy dando una cifra significativa. Y cuando yo doy como resultado un valor que tiene una cifra significativa, siempre la última cifra es la que yo pongo en duda.
Y cuando doy información de una sola cifra significativa, estoy poniendo en duda esa única, porque en sí misma es la última. Entonces puede variar entre 2 y 4. ¿Sí? Si yo hablo de una sola cifra significativa, esa es la misma, es la última, entonces yo puedo ir más o menos 1 de eso. Entonces 3 más menos 1 me iría entre 2 y 4. Tengo una incertidumbre de más menos 1. O sea, ese más menos 1 es la incertidumbre. Después vas a ver cuando estés en física, eso termina siendo la precisión del instrumento, ¿sí? Eso termina siendo la precisión del instrumento de medida, como estábamos viendo recién en el caso de la probeta, era 0,1 mililitro, que era la precisión de esa probeta, y a esta incertidumbre se la conoce en la teoría de errores de física, se la conoce como error absoluto, ¿sí? Bueno, ahora, si en cambio yo pudiese dar de esa medición el resultado 3,14159, ¿sí? Estoy dando 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras significativas, de la cual la última cifra significativa es el 9. Por lo tanto, esto tiene una incertidumbre de más o menos 0,00001. Quiere decir que yo estoy asegurando que el resultado está entre 3,14158 y entre 3,14160. Es decir, le resto y le sumo 1. ¿Por qué? Porque la incertidumbre es mucho menor, porque el resultado es muchísimo más exacto. Bueno, entonces, bueno, acá dice, tenemos más información, es cierto, acá tenemos mucha más información, y dice, la atención a las cifras significativas es importante cuando se presentan los resultados de las mediciones y de los cálculos, y tan erróneo es incluir demasiadas cifras como demasiadas pocas. Es decir, depende de la situación si vale la pena incluir más cifras significativas, por ejemplo, de la distancia de la Tierra al Sol. No va a importar incluir demasiadas cifras significativas, es más bien un aproximado el que nos interesa, o un orden de magnitud, como veíamos más temprano. Y, por ejemplo, si quiero hacer alguna experimentación o trabajar en investigación, como te decía hoy, de, no sé, vamos a hacer un nanorobot o un microrobot, y sí me interesa mayor precisión, porque si no, puede ser que no cumplan la función para la que están preparados. Bueno, ¿cómo hago para establecer cifras significativas? ¿Por qué? ¿Qué me puede pasar cuando después trabaje en campo de trabajo, digamos, y obtenga dos mediciones, una con un instrumento, otra con otro, o cuando por ahí ni siquiera soy yo el que obtiene todas las mediciones, sino que algunas las hace alguna otra persona que trabaja conmigo, y uno usa un instrumento de medida con mayor precisión que otro y trae los resultados? Por ejemplo, no sé, calcular el área de una cierta pieza de una máquina. Alguien mide uno de los lados con una regla que no tiene divisiones en milímetros, y otro mide otra con que sí, y después tengo que operar entre esos números para calcular el área, por ejemplo, aplicar la fórmula de área o volumen, lo que fuera. Entonces, vamos a tener hay toda una teoría que me dice cómo tengo que tratar esos números cuando después los empiezo a mezclar entre sí, o sea, cuando empiezo a operar entre números que tienen distintas cantidades de cifras significativas. ¿Con, con cuántas me quedo en el resultado final, para no incurrir en hacer cada vez más grande un error, sino que cada vez el error sea el mínimo posible? Bueno, eso está todo establecido y es lo que viene a continuación. En primer lugar, yo tengo que establecer cuántas cifras significativas tiene un número cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, eh,
Vamos por parte y empecemos por la regla 1. La regla 1 me dice, determinación del número dudoso. Bueno, ¿quién es mi número dudoso? Siempre mi número dudoso va a ser el que está en la última cifra significativa, ¿sí? Si es la única, ese ya es dudoso. Si tengo varias cifras y no necesariamente tienen que estar después de la coma, ¿sí? La cifra más que pertenece al valor más pequeño, esa es la dudosa, esa es la cifra dudosa. Bueno, y esto que está en el paso 2, en la regla 2, es súper, súper importante, que es determinación de la cantidad de cifras significativas de un número. Es decir, yo tengo que poder decir cuántas cifras significativas tiene mi número para poder tomar decisiones. Y acá hay algunos tips, ¿sí?, que están muy bien ejemplificados en este texto. Dice, contar desde la izquierda sin tomar en cuenta los primeros ceros, hasta el primer número dudoso. Entonces, contar desde la izquierda sin tomar en cuenta los primeros ceros hasta el primer número dudoso. Entonces yo acá digo, bueno, 1, 2, 3. Listo. Acá el número dudoso, fíjate que es, ¿quién es el número dudoso acá? Según vos. El 4. El 4. Entonces yo cuento acá hasta el primer número dudoso. Bueno, este tiene 3 cifras significativas. Tiene 3 cifras significativas. Bueno, voy a contar acá. 1, 2, 3. También, porque 4 es mi primer número dudoso. Entonces, este también tiene 3 cifras significativas. 1, 2, 3. 2,04, este es mi primer número dudoso, también tiene 3 cifras significativas. 0,204 dice contar desde la izquierda sin tomar en cuenta los primeros ceros. O sea que este no lo cuento. 1, 2, 3, tiene también 3 cifras significativas. Sin tomar en cuenta los primeros ceros, tampoco cuento ahí. 1, 2, 3, tiene 3 cifras significativas. Es decir, todos poseen 3 cifras significativas. Todos estos números poseen 3 cifras significativas. Y esas 3 cifras significativas son 2, 0 y 4. Entonces, primera regla, determinar el número dudoso, ¿sí? ¿Cuál es el número dudoso? Segunda regla, determinar la cantidad de cifras significativas. Tercera regla, importancia de los ceros en los números sin punto decimal. Para números sin punto decimal, los ceros que están después del último dígito, diferente de 0, podrán ser o no significativos dependiendo de la incertidumbre del instrumento con el cual se midió ese valor. ¿Qué me está diciendo ahí? Me está diciendo que si yo utilicé un valor, vamos a suponer que yo mido que hay en una determinada medida, yo mido que hay 600 centímetros. Bueno, dependiendo, yo acá puedo decir, bueno, este es mi última cifra significativa, ¿sí? Por lo tanto, es mi instrumento, la posición dudosa es el 0 que está acá. En tanto y en cuanto yo haya utilizado una regla que tenga centímetros, ¿sí? 600 centímetros serían 6 metros, ¿sí? Si yo utilicé una regla que no tiene capacidad de medir centímetros, ¿sí? Y yo mido que son 6 metros, pero digo
600 centímetros, y yo utilicé para medir un metro que viene así, que una vara que es de 1 metro, y yo sé que tengo que ponerla 6 veces para tener los 600 centímetros, que son los 6 metros, yo ahí no puedo hablar de que estos dos son significativos. Yo tendría que decir, en todo caso, 6 metros, en vez de decir 600 centímetros. Es decir, siempre para poder determinar cuál es la cifra, la cifra dudosa, tengo que saber con qué instrumento se midió. Pero obviamente que en los ejercicios que se plantean aquí en el libro y en el examen, no me van a proponer ese tipo de situaciones en donde puede haber confusión respecto de esos planteos. Pero lo expresa porque después en el día a día nosotros podemos tomar mediciones sin la correspondiente precisión y hacer esas conversiones de unidades que después nos acostumbramos a hacer en mente, ¿sí? Y hablamos de miliamperes con la como que, y habiendo medido quizás amperes, ¿sí? Y hablamos con precisiones que no tenemos, exactitudes que no tenemos en la práctica. Pero a la hora de la teoría, a la hora de la investigación, en estas cuestiones hay que tener cuidado, ¿sí? Bueno, vamos a ver unos ejercicios. Me presenta aquí cómo tengo que operar. Fíjate que me dice, si vos vas a hacer multiplicación, o sea, producto, o vas a hacer división, cociente, entre números que tienen determinadas cantidades, cifras significativas, tengo que regirme con la siguiente regla. El número de cifras significativas en la respuesta final es el mismo que el número de cifras significativas en las menos precisas de las cantidades multiplicadas. Por ejemplo, esto es fácil, ¿eh? Lo mismo para el producto que para el cociente. Por ejemplo, fíjate que yo acá voy a multiplicar 2,3 por 3,14159. En este caso, el 2,3, ¿cuántas cifras significativas tiene? 2,3, ¿cuántas cifras significativas tiene? 2, 2. 3,14159, ¿cuántas cifras significativas tiene? 6, 6. Por lo tanto, el resultado, que da 7,225657, tiene que tener ¿cuántas cifras significativas? Tiene que tener el mismo número de cifras significativas que la menos precisa. ¿Cuál de estos dos números es menos preciso? el 2,3, Muy bien. ¿Cuántas cifras significativas tiene? 2, Muy bien. Por lo tanto, el resultado, ¿cuántas cifras significativas tiene que tener? 2, Claro. Entonces yo no puedo poner así. Eso es incorrecto. Tengo que poner así. ¿Por qué? Porque la regla me dice, vos tenés que dar un resultado con la misma cantidad de cifras significativas que el número que menor cantidad de cifras significativas tiene. Y a veces a nosotros nos parece que poniendo así somos más exactos. Mentira. Así podemos acarrear más error. Yo así estoy asegurando que 7,2 por lo menos es. Y acá estoy asegurando que es por lo menos 7,225657 y es mentira. Yo no puedo asegurar toda esta parte. No la puedo asegurar. No cuento con la suficiente información para estar segura de que después del primer 2 viene un 2, un 5, un 6, un 5 y un 7. No sé.
No lo sé. Yo no lo sé. Capaz que sí. No lo sé. No lo puedo asegurar. Pero sí puedo asegurar que después del 7 coma viene un 2. Y eso digo, pongo la mano en el fuego. Que eso lo sé. Lo otro no lo sé. Es como decimos verdura. No lo sé. ¿Me explico? Y es mucho más exacto decir, mira, no sé qué viene después del 7,2. No lo sé. Que decir un resultado que podría, por ejemplo, volviendo a los ejemplos prácticos que estoy diciendo, ¿no? Podría, si yo doy información 7,256, 25657, podría ser, vamos a suponer que son las coordenadas de un robot. Podría desviarlo y alejarlo completamente de mi objetivo. Más bien prefiero decirle 7,2 que esté más o menos en campo, que lo tenga ahí, pero no decirle que se vaya precisamente, que puede que, es muy probable que no lo alcance. ¿Se entiende lo que te quiero transmitir? Sí, sí, se entiende. Bueno, fíjate acá, 14,897 dividido 3,18. Este primer número, ¿cuántas cifras significativas tiene? 5, Ok, tiene 5 cifras significativas. ¿Y este? 3, Ok. Así que el cociente entre ellos, o la división, tiene que tener la misma cantidad de cifras significativas que el número que menor cifra significativa tiene. O sea, tiene que tener 3. 3. Por lo tanto, si da 4,68, 4,591, yo puedo asegurarme hasta acá. Esto no lo puedo decir porque, como te decía hoy, es verdura. No lo sé. Entonces, yo puedo decirle a alguien, mira, 4,68. Seguro. Después, no sé. Parece más exacto darle toda esta otra información, pero no lo es. Después, eso entonces para producto y cociente, o sea, multiplicación y división. Siempre tengo que poner en el resultado final la misma cantidad de cifras significativas que el que menor cifra significativa de los dos números involucrados me está ofreciendo. Y para resta, cuando se suman o restan números, el número de decimales en el resultado, y acá me está hablando de decimales, debe ser igual al número más pequeño de decimales en cualquier término de la suma. Entonces, fíjate, si yo tengo que sumar 103,9, 2,10, 0,319, sumo, bueno, me da 106,319. Pero me está diciendo que la cantidad de decimales que yo puedo poner tiene que ser igual a el mínimo número de decimales que venía en los sumandos o en la resta, ¿no es cierto?, de los números involucrados. Entonces lo correcto sería 106,3. Bueno, ¿se comprende? Sí, sí. Bueno, bárbaro. Bien, a continuación me dice, determina el número de cifras significativas en las siguientes cantidades medidas. Bueno, en el caso A, ¿cuántas cifras significativas tenemos? Acá. ¿Cómo no entendí bien? Determina el número de cifras significativas.
¿Cuántas cifras significativas hay en el número 478? 3. ¿Tres? Sí. Ok, correcto, hay tres cifras significativas. ¿Cuántas cifras significativas hay en 6,01? 3. Muy bien, hay tres cifras significativas. Perfecto. ¿Cuántas cifras significativas hay en 0,825? 4. No, porque no cuentan los ceros de la izquierda, ¿te acordás? Claro. ¿Cuántas habría? 3. Hay tres, muy bien, hay tres, correcto. ¿Cuántas cifras significativas hay en 0,043? 2. Correcto, hay dos. Muy bien. ¿Cuántas cifras significativas hay en 1,310 por 10 a la 22? Cuando la expresión viene dada en notación científica, yo miro solamente el coeficiente, miro solamente el coeficiente. ¿Cuántas cifras significativas hay acá? 4. Cuatro, muy bien. Cuatro, perfecto. Y en el caso de 7.000, ¿cuántas cifras significativas hay? 4 también. Cuatro. Bien, perfecto, muy bien. Bueno, luego dice, efectúe las siguientes operaciones aritméticas y bueno, voy a tener que darle el resultado según lo que me fue aconsejando. Entonces, si me dice, si me dice 11.254,1 más 0,1983, cuando yo sume, bueno, acá me queda el 3, me queda el 8, me queda un 9, acá me queda un 2, acá me queda un 4, bueno, 5, 2, 1, 1. ¿Cómo expresarías este resultado de manera correcta? ¿Cómo sería? Y con las primeras 4 cifras. Porque estoy multiplicando. Acordate que, perdón, estoy sumando. Cuando sumás, en sumas, vos tenés que dar el resultado mirando los decimales de los que están involucrados. ¿Cuántos decimales tiene este primer número? Decimales son los numeritos después de la coma. 5. No, después de la coma. Ah, después de la coma, 1. Después de la coma. ¿Cuántos decimales? 1. Un decimal. Un decimal. ¿Y este numerito? 4. Cuatro decimales. Al resultado yo lo tengo que dar con la menor cantidad de decimales. O sea, ¿cómo tendría que dar este resultado? Sería 11.254,2. Correcto, correcto, así, no así. Porque siempre cuando sumo o cuando resto, yo tengo que dar mi resultado con la menor cantidad de decimales que aparece en los números que yo sumé o que resté. Por ejemplo, 66,59 menos 3,113, ¿sí? 66,59. Lo voy a hacer en la calculadora.
Sí, lo voy a hacer en la calculadora. ¿Ves mi calculadora ahí? Sí, sí, se ve. Ok. Moverme un poquito. 66,59 menos 3,113 me da, ahí está, 60, el resultado, me da 63,477, que es lo que está Ujú. acá, Sí, ¿ok? Pero nosotros tenemos cuántas cifras, cuántos decimales tiene el que tiene menos decimales. 2. 2. Entonces yo en vez de poner 3, voy a poner 2, redondeando el segundo. O sea, voy a redondear a 63,48. ¿Estamos? Y acá, fíjate, acá nosotros omitimos redondear, nosotros truncamos acá. Bueno, son distintos modos. Una forma es truncar, que es válida, que es lo que hicimos nosotros, y otra cosa es el redondeo. Nosotros lo habíamos dejado en el 2. Acá nos recomienda redondear al siguiente, en el caso de recién. ¿Queda claro eso? Sí, sí. Ok. En el caso C, que acá lo tengo desarrollado, pero si me voy un poquito más arriba, perdón, que es como va a venir dado, si me llegaran a tomar algo así, dice, efectúe la siguiente operación, en caso C, 8,16 por 5,1355. Fíjate que acá nosotros tenemos un número con 3 cifras significativas y un número con 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas. ¿Viste? Y es un producto, así que mi resultado final tiene que tener 3 cifras significativas. Entonces, digo 8,16 por 5,1355. Eso me da 41,90568. Y yo voy a tener que quedarme solamente con 3 cifras significativas. ¿Por qué? Porque el que menos cifras significativas tiene es el que tiene 3. Entonces me quedo con 41,9 y nada más, porque esto tiene 3 cifras significativas. Y acá es importante hacer un análisis antes de continuar. Mira, fíjate que acá es muy importante ver que lo que es multiplicación y lo que es división, yo miro las cifras significativas. Y lo que es suma y resta, miro la cantidad de decimales, es decir, la cantidad de numeritos que hay después de la coma, que no es lo mismo que cifra significativa, ¿eh? Repito, para multiplicación y para cociente, si o producto y cociente, yo miro la cifra significativa y el resultado es un número que tiene igual cifra significativa que el que menos cifra significativa tiene de los que estoy multiplicando o dividiendo. Pero cuando hago suma o resta, yo tengo que mirar las cifras decimales, es decir, los numeritos que están después de la coma, y me quedo como resultado con tantas decimales como el que menor cantidad de cifras decimales traía. ¿Eso queda claro? Sí, sí, se entendió. Muy bien. Entonces veamos ahora acá el caso de que me dice dividir 0,0154, 0,0154 dividido 883. Este primero tiene 3 cifras significativas, porque los dos ceros primeros no se cuentan como cifra significativa, tiene 3. Y 883 tiene 3. Cuando divido, me da todo este número 0,0000. Y me tendría que quedar con un resultado con 3 cifras significativas, porque bueno, los dos tienen 3, justo no hay uno que tenga menos. Me tengo que quedar con un resultado con 3 cifras significativas,
Esto no cuenta, no cuenta, no cuenta, no cuenta, no cuenta. 1, 2, 3. Me quedo con 0,0000174. ¿Por qué? Porque elijo hasta tres cifras significativas. ¿Por qué? Porque en el caso de división me tengo que quedar con tantas cifras significativas como el que menor tiene. Bueno, en este otro caso, tengo que sumar 3,27 por 10 a la 2 con 0,327 por 10 a la 3. Primero voy a tener que pasar todo al mismo exponente, fíjate. Me está diciendo 3,27 por 10 a la 2, lo tengo que sumar con... Ah, no, perdón, esa no. Vamos a ver el enunciado porque no, estoy mirando la resolución y no el enunciado. Me dice que sume 2,64 por 10 a la 3 con 3,27 por 10 a la 2. 2,64 por 10 a la 3. Voy a escribirlo aquí. 2,64 por 10 a la 3. Quieren que sume con 3,27 por 10 a la 2. Bueno, en estos casos yo no puedo operar en tanto que esto está diferente. Yo para poder sumar estos coeficientes, primero tienen que tener la misma potencia de 10 y no así distintas potencias de 10. Entonces, cualquiera de ellos dos, yo lo puedo poner en términos de la otra. Por ejemplo, yo acá voy a tomar el 3,27 por 10 a la 2, ¿sí? Y en vez de decirme que tengo que correr 2 lugares a la derecha, voy a ponerlo como por 10 a la 3 y correr 3 lugares a la derecha. O sea, me va a quedar 0,327, ¿sí? Porque esto 3,27 por 10 a la 2 es lo mismo que decir 0,327 por 10 a la 3, porque efectivamente, si yo corro acá 2 lugares a la derecha, me queda 327, y si corro acá 3 lugares a la derecha, también me queda 327. Es decir, esto y esto es equivalente. Me interesa decirlo con potencia de 3. ¿Por qué me interesa decirlo con potencia de 3? Porque voy a poder sumar 2,64 por 10 a la 3, no lo pongo, pero sé que viene, más 0,327 por 10 a la 3. Entonces acá sumo, ¿sí? Una vez que tengo la misma potencia, 7, 4 y 2, 6, 6 y 3, 9, y luego un 2. O sea que sería 2,967 por 10 a la 3. Y ahora yo digo, bueno, de estos dos números que yo sumé, ambos tenían 3 cifras significativas, pero este tiene 2 decimales y este tiene 3 decimales. Cuando estoy en la suma y en la resta, yo miro los decimales. Este tiene 2 decimales y este tiene 3 decimales. Por lo tanto, me tengo que quedar con el que menor, con la cantidad de decimales que ofrece el que menor cantidad de decimales tiene, ¿sí? Por lo tanto, me tengo que quedar con 2 decimales. Y allí, como después viene un número más grande que 5, vamos a redondear y me voy a quedar con 2,97, y no voy a poner el 7 porque no estoy segura que qué pasa después, no tengo suficiente información. Y el último de los casos es una multiplicación entre 0,2786 y 8. 0,2786 y 8. Entonces, ¿qué pasa con el primero de los números? 0,2786, si este número tiene 4 cifras significativas. Este no cuenta, 1, 2, 3, 4.
por 8. Este número tiene una cifra significativa. Cuando yo multiplique, ¿sí? Cuando yo multiplique, me voy a tener que quedar con un número que tenga una cifra significativa. Bueno, esto nos da 2,222,88. Bueno, en realidad acá está haciendo una aseveración de la cual no conocemos. Me dice que si esto es una cantidad entera, yo me tendría que imaginar que tengo infinitas cifras significativas, entonces yo me podría quedar con 4 cifras significativas porque este tiene infinitas cifras significativas. Pero eso en el enunciado no estaba claro. Acá me lo dice en la resolución. Si vos considerás que el 8 es un 8,0000000000 hasta el infinito, entonces directamente este tiene menos cifra significativa que infinito porque tiene 4. Entonces, cuando yo considere 4 cifras significativas, me voy a tener que quedar con 1, 2, 3, 4 y voy a tener que aproximar el 8S, lo voy a tener que aproximar a un 9. Bueno, esta es una data importante que debe tenerse presente, que los números exactos obtenidos por definición, ¿sí? O al contar una cantidad, porque vos no podés tener, vamos a suponer que contás botella, vos no podés tener 8,1 botella, tenés 8, 9, 10, y esos números que se obtienen al contar o que son bien dados, se consideran con infinitas cifras significativas. Bueno, con esto estaríamos terminando la teoría de hoy